Hay un libro en la Biblioteca Municipal de Nairobi Occidental que nadie ha podido leer completo. No porque esté dañado, ni porque falten páginas. Es porque cada persona que lo intenta jura haber leído algo distinto la segunda vez. Yo lo comprobé con mis propios ojos, y todavía no he podido dormir bien desde entonces. Me llamo Banjiru Kamau, tengo 68 años, y llevo casi 40 trabajando entre libros. Empecé como auxiliar en 1987, cuando la biblioteca todavía olía a madera nueva y a tinta fresca, y me quedé hasta convertirme en la bibliotecaria jefe, la que tiene las llaves de todas las puertas, incluida la del sótano donde guardamos lo que ya nadie pide prestado. Pensé que jubilarme sería tranquilo. Pensé que después de tantos años ya no habría sorpresas esperándome entre los estantes. Me equivoqué. Todo empezó un martes de octubre, un día gris, de esos en que la lluvia no termina de decidirse y el edificio entero cruje como si respirara. Eran casi las 8 de la noche, la hora en que cerramos al público, y yo me había quedado sola haciendo el último recorrido antes de apagar las luces. Es una costumbre que tengo desde hace años, caminar despacio entre los pasillos, pasar la mano por los lomos de los libros, comprobar que todo esté en su lugar. Hay algo reconfortante en ese silencio, en el olor a papel viejo y polvo, en el sonido apagado de mis propios pasos sobre la moqueta gastada. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. En la sección de historia local, en el estante que da a la ventana rota que nunca terminamos de arreglar, encontré un libro que no reconocí. No tenía código en el lomo, no tenía la etiqueta plastificada que ponemos a todos los ejemplares, ni siquiera tenía título visible. Solo una tapa de cuero oscuro, gastada, con una textura extraña, casi como piel curtida por el tiempo y no por el trabajo de un artesano. Lo tomé pensando que sería algún donativo mal catalogado, algo que se había colado sin pasar por el registro. Lo abrí bajo la luz mortecina del pasillo. La primera página tenía una sola frase escrita a mano, con una caligrafía apretada y antigua. Este libro recuerda lo que tú olvidas. Sonreí, casi con ternura. Pensé que sería un cuaderno de algún estudiante de literatura, algún ejercicio creativo dejado por error entre los estantes. Lo dejé sobre el mostrador de préstamos, decidida a revisarlo con calma al día siguiente, y apagué las luces. Al día siguiente, sin embargo, la primera frase había cambiado. Ahora decía, este libro recuerda lo que tú temes. Me quedé mirando la página durante un buen rato, con esa sensación fría que sube por la nuca cuando algo no encaja, cuando la mente busca una explicación lógica y no la encuentra. Un Tilten, había asumido que simplemente había leído mal, que la luz del pasillo me había jugado una mala pasada. Pero no. Estaba segura de lo que había leído la noche anterior. Y ahora era distinto. Durante los días siguientes, guardé el libro en un cajón cerrado del despacho, decidida a no darle más importancia de la que merecía. Sin embargo, empecé a notar otras cosas. Pequeñas, al principio. El termostato de la sala de lectura marcaba temperaturas que no correspondían a lo que sentíamos en la piel. Decía 22 grados mientras el aliento se nos convertía en vaho. Los usuarios habituales, esos jubilados que venían cada tarde a leer el periódico, empezaron a comentar que oían pasos en la sección de libros infantiles, un sitio que cerrábamos siempre a las 5 porque no había suficiente personal para vigilarlo después. Una tarde, Josephine, la chica que lleva el turno de tardes, vino a verme con la cara pálida y las manos temblando. Banjiru, me dijo, hay un niño en la sección infantil. Le respondí que probablemente algún padre se había olvidado de recoger a su hijo, que pasaba a veces, que fuera a comprobarlo con calma. Pero ella insistió, con una voz que no reconocí en ella, que el niño no se movía, que solo miraba un libro abierto sobre sus rodillas y que cuando ella se acercó, el niño levantó la vista y le dijo una frase que no tenía sentido, ya casi termino de escribirlo. Cuando Josephine fue a buscarme, corrí hacia la sección infantil. No había nadie. Ni rastro de ningún niño. Solo un libro abierto sobre una silla pequeña, con las páginas en blanco, completamente en blanco, salvo por una mancha de humedad en el centro que parecía, si se miraba con suficiente atención, dibujar la silueta de una mano. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en mi propia historia con la biblioteca, en los años que llevaba trabajando allí, en cómo había visto pasar generaciones de lectores, cómo había visto crecer a niños que ahora traían a sus propios hijos. Pensé también, no sé por qué, en mi hermano menor, Mutomi,
que murió ahogado cuando yo tenía 12 años, en un río cerca de nuestro pueblo natal, en las afueras de Nieri. Habían pasado más de 50 años y todavía, algunas noches, soñaba con su cara antes de que el agua se lo llevara. Al día siguiente decidí investigar el origen del libro sin título. Revisé los registros de adquisiciones desde el año en que se fundó la biblioteca, en 1974. No encontré nada que coincidiera con su descripción. Pregunté a los compañeros más antiguos, a los que llevaban 30 años trabajando allí como yo, y ninguno recordaba haberlo visto antes. Fue entonces cuando decidí bajar al sótano, ese espacio húmedo y mal iluminado donde guardamos los libros descatalogados, los que nadie pide, los que esperan en cajas de cartón un destino que nunca llega, quizás una donación, quizás la trituradora. El sótano olía a humedad y a moho, un olor denso que se pegaba a la garganta. Las cajas estaban apiladas hasta el techo, etiquetadas con fechas que se remontaban a décadas atrás. Encontré una caja sin etiqueta, escondida en la esquina más oscura, detrás de un archivador oxidado. Dentro había recortes de periódico amarillentos, fotografías en blanco y negro, y un cuaderno de actas de la biblioteca fechado en 1974, el año de la inauguración. Lo abrí con las manos temblando, no sé bien por qué, tal vez porque algo en mi interior ya sabía que estaba a punto de encontrar algo que no debía. El acta hablaba de un incendio, ocurrido pocos meses después de la apertura, en la que murieron 3 personas atrapadas en el sótano durante una tormenta eléctrica que provocó un cortocircuito. Entre los nombres de las víctimas encontré uno que me heló la sangre, un niño de 8 años llamado Kamau Oroje, hijo del primer bibliotecario que trabajó allí. El apellido coincidía con el mío por pura casualidad, según pensé en ese momento, aunque después descubriría que no era ninguna casualidad. Según el acta, el niño solía quedarse encerrado en la biblioteca mientras su padre trabajaba, entretenido escribiendo sus propias historias en cuadernos que guardaba en el sótano. La noche del incendio, nadie pudo sacarlo a tiempo. Los bomberos encontraron su cuerpo abrazado a un libro que, según el reporte, se había quemado casi por completo, salvo la tapa de cuero. Levanté la vista de las páginas amarillentas y sentí que el aire del sótano se volvía más denso, más frío, como si algo hubiera entrado en la habitación conmigo. Escuché, muy cerca de mi oído, un susurro que no supe identificar al principio como palabras, hasta que las reconocí con claridad, ya casi termino de escribirlo. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta del sótano con llave, y me prometí no volver a bajar nunca más. Pero esa promesa no duró mucho. Al día siguiente, el libro sin título había reaparecido sobre mi escritorio, aunque yo lo había guardado bajo llave en un cajón distinto al del despacho principal. Lo abrí con manos temblorosas, y esta vez, la primera frase decía algo que me heló por completo. Este libro recuerda lo que tú perdiste. Las páginas siguientes, que hasta entonces habían estado en blanco cada vez que alguien más las revisaba, ahora mostraban, ante mis propios ojos, palabras que se formaban lentamente, como si una mano invisible las escribiera en tiempo real con una tinta que brillaba tenuemente antes de fijarse en el papel. Describían un río, un día de lluvia, un niño que corría entre juncos altos, una voz que llamaba desde la orilla. Reconocí cada detalle porque era mi propio recuerdo, el día en que mi hermano Mutomi se ahogó. Un recuerdo que yo jamás había compartido con nadie, ni siquiera con mi difunto esposo. Entendí entonces, con una claridad que me heló hasta los huesos, que el libro no contenía historias inventadas. Contenía los recuerdos más dolorosos de quienes lo tocaban, escritos por algo, o alguien, que se alimentaba de ellos, que los coleccionaba como quien colecciona insectos clavados con alfileres en una vitrina. Durante los días siguientes intenté deshacerme del libro. Lo llevé a la incineradora municipal, lo vi arder entre las llamas con mis propios ojos. Sentí el alivio momentáneo de ver el cuero retorcerse y ennegrecerse hasta desaparecer. Pero al día siguiente, cuando abrí la puerta de la biblioteca a las 7 de la mañana, lo encontré de nuevo sobre el mostrador de préstamos, intacto, como si nunca hubiera estado en el fuego. Fue entonces cuando Until entonces había mantenido en secreto todo lo que estaba ocurriendo. Decidí hablar con el único compañero que había trabajado allí más tiempo que yo, un hombre llamado Peter Manji, ya retirado, que había sido el bibliotecario jefe antes que yo, en los años 80. Lo encontré en su casa, en las afueras de la ciudad, un hombre encorvado por la edad pero con una lucidez sorprendente en la mirada. Cuando le describí el libro, Peter palideció de una forma que no olvidaré jamás. Me confesó que él también lo había encontrado, décadas atrás,
y que había hecho exactamente lo mismo que yo, intentar destruirlo, esconderlo, ignorarlo. Me contó que el niño que murió en el incendio, Kamau Oroge, pasaba las tardes escribiendo historias en un cuaderno que su padre le había regalado. Historias sobre lo que la gente temía, sobre lo que la gente perdía, sobre lo que la gente nunca se atrevía a decir en voz alta. El padre del niño, destrozado por la culpa de no haberlo salvado a tiempo, había intentado, según decían los rumores nunca confirmados, algún tipo de ritual desesperado para traerlo de vuelta, algo que encontró en un libro antiguo traído de un mercado de Mombasa, algo que no debía haberse intentado jamás. El ritual, según la creencia popular que Peter había investigado durante años sin decírselo a nadie, no devolvió al niño a la vida. Lo devolvió a las páginas. Convirtió su conciencia, su dolor, su necesidad infinita de terminar sus propias historias, en algo atrapado entre el papel y el cuero, algo que solo podía alimentarse de los recuerdos de quienes se atrevieran a abrir el libro donde él seguía, eternamente, intentando terminar de escribir. Esa noche, until entonces la última vez que pisé la biblioteca de noche, until entonces la última vez que me atreví a quedarme sola después del cierre, until entonces la última vez que confié en mi propio criterio sobre lo que era real y lo que no. Bajé al sótano una vez más, decidida a terminar con todo aquello de una vez por todas. Llevaba conmigo una lámpara de gas y un bidón de queroseno, dispuesta a quemar la caja entera, el cuaderno de actas, todo lo que quedara de aquella historia enterrada durante 50 años. Pero cuando llegué a la esquina donde había encontrado la caja, until entonces no había vuelto a mirar con tanta atención, until entonces no me había fijado en los estantes vacíos que rodeaban ese rincón olvidado. Until entonces no había notado que faltaban decenas de libros, cientos quizás, todos ellos de la sección que hablaba de pérdidas, de duelos, de tragedias familiares. Until entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre por completo. Todos esos libros faltantes tenían algo en común. Todos habían sido, en algún momento, prestados por mí. A lo largo de 40 años. Cada libro que yo había leído en las noches solitarias después de la muerte de mi esposo, cada libro que había abierto buscando consuelo, cada historia que me había ayudado a sobrellevar el peso de mis propios recuerdos, había desaparecido de los estantes, sustituido por copias en blanco que nadie había notado jamás. Y until entonces comprendí, con una claridad devastadora, que el niño no solo se alimentaba de los recuerdos de quienes tocaban el libro sin título. Llevaba años, décadas, alimentándose también de mí. A través de cada historia que yo había leído dentro de esas paredes, absorbiendo lentamente mis propios recuerdos, sustituyéndolos por páginas en blanco que yo jamás había notado vacías porque mi propia mente, poco a poco, se había ido llenando de huecos que yo atribuía simplemente a la edad, al paso del tiempo, al natural olvido de los años. Me quedé paralizada frente a esos estantes vacíos, sintiendo que algo, muy cerca de mí, respiraba en la oscuridad con una paciencia que solo puede tener quien lleva 50 años esperando terminar su propia historia. Escuché entonces, muy claramente, la voz de un niño susurrando justo detrás de mi oreja, tan cerca que sentí el frío de su aliento contra mi piel. Me dijo, gracias por prestarme tantos años, Banjiro. Ya casi termino de escribir el final. Y until entonces hasta el día de hoy. Mientras escribo estas palabras en un cuaderno cualquiera, comprada en cualquier papelería, lejos de aquella biblioteca que nunca volví a pisar, no puedo evitar preguntarme cuántos de mis propios recuerdos siguen siendo míos, y cuántos, en realidad, ya forman parte de un libro que alguien, en algún lugar, sigue escribiendo con mi vida entera.